buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que actualmente está viviendo en España. Apasionado de las inversiones y los bienes y raíces, te doy la bienvenida a la comunidad de mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre compra de edificios de apartamentos o mixtos como inversión en bienes y raíces. Debo recordarte que este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 25, compra de edificios de apartamentos o mixtos como inversión en bienes y raíces. Comprar un edificio, que es una gran inversión siempre que sea ajustado a tus requerimientos y rentabilidad. Por eso, para ajustarlo a rentabilidad debes conocer el historial financiero del edificio de apartamentos o mixtos que vas a adquirir, solicitando registro de rentas de las unidades, monto de la renta de los apartamentos, estados de pérdidas y ganancias. Estos documentos utilízalos para determinar cuánto puedes ofertar y pedir un préstamo al banco. Hay que recordar, debes contratar a un inspector para valorar y cerrar la compra. No querrás comprar un edificio con problemas imprevistos que te quite rentabilidad. ¿Qué es un edificio de rentabilidad? No es más que un tipo de inversión inmobiliaria que son cada vez más frecuentes en vista de que te proporcionan beneficios desde el primer momento. Por consiguiente, la rentabilidad repercute en el precio de la venta, pero debemos resaltar que depende de cada inversor qué rentabilidad busque con el edificio y generalmente podría ser entre un 5%, pero siempre buscando un 10% o más, pero todo dependerá de la localización del inmueble. Como nota, los edificios en zonas turísticas serán más rentables dependiendo del tipo de alquiler. Revisión de las características del edificio. Debemos demostrar las ganancias del inmueble, por lo cual debe ser acreditado por el vendedor, ya que es el principal interés para la compra del mismo, y la explotación del inmueble. Debemos revisar fundamentalmente la actividad que se desarrolla y los muebles del edificio para valorar los posibles costes y la revalorización del mismo. La localización es clave para la compra y poder obtener la máxima rentabilidad. Reconocer la zona y el estado del edificio. Tener una tasación aproximada para poder estimar si es un buen precio de compra y venta y saber si está ocupado por familias o negocios. Para los inversores que estén buscando un edificio para rentabilizar, está muy claro que necesitas saber las condiciones y características de cada zona de los inmuebles antes de invertir. ¿Cuáles son esos pasos para la compra-venta de un edificio? Cuando un propietario decide vender un edificio, debe cumplir algunos pasos y el comprador debe tenerlos en cuenta. Y algunos debe exigirlos para poder proceder a la compra-venta. Estos documentos básicos se recopilan en la información del inmueble, tanto como el propietario, y poder facilitarlo al posible comprador para que valore sus opciones y oferta. Ubicación del edificio. Debemos tener muy clara la zona y poder dar referencias de esta, al ser un propietario particular. En cambio, si es de banco, nos tocará personalmente hacer una investigación más exhaustiva de la zona como comprador. Referencia catastral. Esta debe ser aportada por el vendedor para poder verificar el valor del inmueble en el catastro. Se puede conseguir en el recibo del IBI. Acreditar la propiedad del edificio. Como inversores debemos verificar que el vendedor es el propietario del edificio para poder evitar fraudes en la compraventa del inmueble. Escritura de la propiedad, donde se detallan los datos del poseedor del inmueble. Y por supuesto una nota simple. Esta es aportada por el propietario y verificar si es el que vende el inmueble y poder confirmar las cargas del inmueble. Y se solicita en el registro de la propiedad. Conocer el estado de la explotación del edificio es muy importante. En múltiples oportunidades de edificios mixtos, los inversores quieren adquirir justo por estar en rentabilidad o explotación. Por ende, debemos tener claro el estado de los contratos de los inquilinos para determinar el tiempo del alquiler y las condiciones de este.
pudiendo verificar si son indefinidos o subrogaciones y saber los vencimientos y la posibilidad de poder aumentar la rentabilidad del edificio. Precio de compraventa del edificio. Para poder realizar la compraventa debemos asignar un precio que podemos determinarlo mediante la comparación de estos edificios y de las condiciones del inmueble y por supuesto la posible rentabilidad. Así un inversor podría hacer la oferta y llegar a un acuerdo, recordando que el precio es orientativo para las negociaciones. Información relevante del edificio. Cualquier tipo de información que deba saber el inversor, entre más transparente y rápido sea la aportación de la documentación, más fácil y fluido será el procedimiento de la transacción de la compraventa. Debemos designar un gestor o negociador para la compraventa del edificio. Si no sabes mucho de la compraventa de edificios o quieres dejar todo bien atado y sin errores, al menos que tengas experiencia, es aconsejable asignar una persona que se encargue de la gestión, negociación y verificación de los documentos, así como la rentabilidad, hasta llegar a un precio correcto de compraventa. Negociación de la compraventa del edificio. Posterior a toda la información aportada y recopilada por el propietario para el inversor, se empiezan las negociaciones del precio y las condiciones del edificio. En consecuencia, él o los propietarios del edificio se reunirán con los potenciales compradores, intercambiando información entre los más serios e interesados fidedignamente. Esto les puede llevar días, meses o incluso años hasta ponerse de acuerdo. Todo dependerá del inversor y del vendedor con la rentabilidad deseada. Factores en la decisión de la compraventa del edificio. Él o los propietarios deben decidir a qué inversor da la compra del edificio. Todo dependerá de las ofertas recibidas por el edificio y tomar esa decisión debe tener en cuenta los siguientes factores. Ofertas por el edificio. Los inversores pasarán su oferta. Si cumplen las expectativas del vendedor, podrán cerrar el trato. Pero esta puede ser de diferentes formas. Compra como tal, la entrega de la propiedad del edificio por el dinero pactado, sea por hipoteca o financiación directa. Permuta es cuando se entrega la propiedad del edificio a cambio de otros inmuebles, viviendas o locales acordados en el trato. Mixta, cuando se hace la entrega de la propiedad siendo un aporte dinerario e inmuebles como locales o viviendas acordados en el trato. Para dejar todos los acuerdos cerrados en el diálogo, lo ideal es contratar un gestor o un abogado que se cerciore que todo es legal. Posterior a esto, se procederá a la reunión en la notaría para la formalización del contrato de compraventa del edificio. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te está gustando el podcast o el tema de hoy y quieres seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así, la plataforma donde lo escuches les avisará cada vez que se publique un capítulo nuevo y podremos llegar a más personas haciendo crecer esta comunidad. Continuamos. Comprar un edificio de apartamento. Para muchos inversores, la compra de un edificio puede convertirse en una buena estrategia, siempre que se obtenga una buena rentabilidad aceptable, que lo describiremos en diferentes pasos para lograr la adquisición de un inmueble, un edificio para los inversores en bienes y raíces. Paso 1. Encontrar el edificio adecuado. Buscar un agente inmobiliario o conseguir el edificio. Para muchos inversores buscan la figura de un agente inmobiliario o un personal shopper e inmobiliarias, recordando que ellos son los que saben dónde están los inmuebles rentables y cada uno se puede especializar en este tipo de inmueble. También puedes hacerlo tú mismo, si no estás muy urgido por adquirir un edificio, para hacer tus visitas y valorar uno por uno, recordando que esto te puede quitar mucho tiempo. Identificar tu edificio modelo. Debes tener muy claro, como siempre recomiendo, qué es lo que buscas para poder darte a entender con los vendedores o los personal shoppers. Debemos tomar en cuenta el tipo de edificio que quieras adquirir. Este puede ser mixto, de apartamentos o de locales simplemente comerciales, para saber qué rentabilidad obtener si está en explotación o puede ser más fácil la financiación del mismo cuando está explotado. Visitar el o los edificios más rentables. Esto es muy importante a la hora de decidir la compra del edificio. Puedes tomar notas y podrás apuntar las zonas que puedan estar deterioradas o sabes los sitios que puedan reformar posiblemente. Observar si hay inquilinos.
¿Cuáles son los motivos de venta del edificio? Tomar la decisión de la compra debe ser pausada, recordando que debe solicitar el registro de las rentas si está en explotación o rentabilidad. Antes de tomar la decisión, como inversor debe solicitar los registros detallados de las rentas para valorar la rentabilidad del edificio. Estos serían listas de unidades, contratos de los inquilinos, nombre y apellidos, rentas mensuales, términos del contrato de las unidades alquiladas, distribución de las unidades, tamaños, habitaciones, baños y terrazas de cada planta del edificio. Verificar la rentabilidad actual del edificio. Muchos propietarios tienen alquileres antiguos o subrogados, por eso debemos solicitar los contratos para poder optimizarlos si corresponde y obtener mejores rentabilidades. Verificar la zona y los precios del alquiler de los diferentes pisos o locales alquilados. Contratar un personal shopper que te asesore en este aspecto y que pueda actualizar las rentas. Gastos por incurrir en el edificio. Cuando como inversores queremos adquirir un inmueble, en este caso un edificio, el vendedor puede optar por ocultar detalles o exagerar las rentabilidades. Por ello, debes ser tú quien haga los números y decidir la compra, tomando medidas y sacando los números de los diferentes gastos en el edificio. Estos gastos son mantenimiento, impuestos municipales, seguros del edificio, comunidad del edificio. Al saber los gastos que conlleva ser propietario de este edificio, debes saber si tu flujo de dinero o tus ingresos, por otra parte, podrán soportar los intereses de la financiación, en vista de que el banco solicitará que demuestres que tienes cómo cubrir esos gastos y tener al menos un 30% del total del pago inicial del edificio. Ofertar por el edificio. Debe tener en cuenta el ahorro y el coste del edificio para saber cuánta financiación podrá solicitar al banco. Pero valorizar que en un mercado dinámico no querrá ser agresivo, dado que habrá mucha demanda de inmuebles y muchas ofertas por el mismo inmueble. Así que debes negociar entre 60 a 90 días para la inspección del inmueble por parte de un arquitecto que evalúe generalmente las instalaciones eléctricas, estructura del edificio y así podrás pedir una disminución del precio del edificio si hay desperfectos por resolver. Paso número 2. Financiación. El historial crediticio. El banco te solicitará tu historial para decidir si representas un mal riesgo o un buen nivel de riesgo. Esto lo puedes solicitar gratis una vez al año para poder valorar si algún dato incorrecto y poder resolverlo y evitar inconvenientes. Préstamos comerciales. Para esto debes tener claro la entidad financiera. Hay diferentes tipos de financiación. Sin aval, este se garantiza con el edificio para ciertos compradores y préstamos con aval, que serás responsable personalmente. Documentos necesarios. Cuando vas como inversor al banco, debes contar con diferentes documentos del edificio para poder obtener el préstamo bancario, aparte de tus datos financieros. Estos datos son datos de la propiedad, plano del edificio, ubicación en el croquis del edificio, información de los ingresos del inmueble, si es comercial, un plan de negocios y cuáles son los datos de los compradores. Solicitar préstamo. Para los inversores generalmente acudiremos a diferentes entidades de préstamo y poder escoger la más favorable para nuestros intereses. La entidad prestamista te solicitará la información financiera del o los inversores. Posteriormente acudirás a la entidad para la lectura de las condiciones del préstamo, donde todos los inversores entiendan los términos de la financiación. Firmar las condiciones aceptando los términos del préstamo. Paso número 3. Completar la compraventa del edificio. Debemos contratar un abogado especializado en bienes y raíces. Es lo ideal para evitar redactar el documento por el propio inversor, puesto que puede incurrir en vacíos legales y ser contraproducente a largo plazo. Podemos formar una empresa o una SRL. La mayoría de los inversores que compran edificios lo hacen a través de una sociedad para evitar inconvenientes a futuro con inquilinos o posibles ventas por pisos y así estará exento de cualquier responsabilidad. Como ejemplo, si una persona se resbala y cae o se lesiona, podría demandar al propietario por negligencia de mantenimiento. Si posees una SRL, no podrán embargar tus bienes personales. Cierre de la compra del edificio. Siempre será un poco más complejo que la compra de un piso individual. Hay más detalles, sea un edificio de vivienda, comercial o mixto, que debemos estar atentos
ya que debemos llevar a cabo diligencias, por eso debes tener un asesor o inversor que ya haya pasado por esto. Por supuesto, también un abogado especialista es lo ideal para que nos ayude a revisar los diferentes trámites, como revisado de contratos, restricción de la zona si la hay, identificar los permisos o trámites necesarios que estén al día, cesión de contratos y rentas de los inquilinos. Debemos también buscar una administración de propiedades. Cuando somos inversores y compramos un edificio es porque quisimos pasar a este nivel y queremos lo más pasivo posible de los ingresos. Por ende, debes contratar a un administrador de propiedades para tener controlado el edificio. Entre estos aspectos serían manejo del edificio, asegurar las rentas mensuales de los inquilinos, reparaciones emergentes, solicitudes de los nuevos inquilinos y, por supuesto, la limpieza del edificio. Hay algo muy importante si queremos comprar un edificio y debemos hacerles una inspección técnica de edificios. La inspección técnica de edificios, o IT, es la inspección por la que tiene que pasar todo edificio con una antigüedad mayor a 50 años, con el fin de valorar si reúne todos los requisitos de seguridad. Para poder pasar la IT requiere una visita del inspector técnico homologado, en la que comprobará los elementos comunes del inmueble, tales como fachadas, azoteas, instalaciones de saneamiento, fontanería, etc. Generalmente no necesitan acceder al edificio o a las viviendas. En tal caso, será solicitado por razones del técnico. En consecuencia, es realizado por un arquitecto o aparejador, quien acreditará que el edificio permanece en buen estado y reúne todas las condiciones de la IT. Será aprobada. En este caso se tramitará la documentación a los organismos pertinentes y la resolución favorable del edificio, siendo la próxima en 10 años. La IT no está regulada por ser un mercado libre, por no tener honorarios estipulados, pero no tener el edificio, la IT puede acarrear sanciones por el ayuntamiento que podrían llegar a 6.000 euros y otras consecuencias como la negación de la hipoteca o la paralización del proceso de venta, ya que desde el 2012 es obligatorio la IT en todos los edificios mayores de 50 años. Por ende, tenerlo como nota, no comprar un edificio mayor a 50 años sin tener la inspección técnica. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de diferentes temas que nos acercan a la libertad financiera y de las inversiones inmobiliarias. El día de hoy hablamos de la compra de edificios para la inversión inmobiliaria, para la explotación y la escalada de la rentabilidad en la inversión. Debemos tener buenos asesores para evitar contratiempos y gastos innecesarios, sobre todo a la hora de comprar un edificio. Debemos tener paciencia, por lo que puede durar esta negociación meses o incluso años. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Puedes dejar un comentario o sugerir siguientes temas. Hasta la próxima, capitalistas.